Bien, vamos a empezar esta conferencia inaugural, conferencia magistral. Yo creo que en las ediciones anteriores siempre ha sido la conferencia de Herminia uno de los momentos más relevantes del diplomado. Herminia ya ella se presentó a ustedes, algunos me imagino que espero que ella, se supone que esta conferencia es abierta al público, pero estamos acá en civiles, bastante difícil de llegar. Pero ella ya se presentó, pero Herminia es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es Premio Universidad Nacional, Premio Nacional de Ciencias, y sin duda alguna es una de las investigadoras más relevantes que hay en México en temas de la fisiología celular del cerebro. Es promotora de la licenciatura en neurociencias que ahora tiene la UNAM, con sede en la Facultad de Medicina, que haya sido promotora de que haya un campo disciplinario específico de las neurociencias en la docencia en México. Y como ella ya les decía, por intereses personales y políticos, de participación política, le ha interesado el tema de la regulación de las drogas y ha trabajado el tema de los efectos de las drogas en el cerebro. De verdad creo que esta conferencia es especialmente buena, ¿no? y ha sido uno de los puntos más relevantes de nuestro diploma. Así que sin más los dejo con la niña, porque además tampoco le gustan las presentaciones demasiado solemnes. ¿Me puede pasar un poquito la luz? No está la de arriba ahorita que venga justo. Mientras trabajan, les voy a pedir que dediquen un minutillo a leer lo que está. Lo que está aquí en esta ilustración. Yo soy produccionista materialista, entonces para mí todo lo que somos, lo que soñamos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que creamos, todo está en el cerebro. Y vean ustedes los efectos de las drogas claramente tienen que ver con las emociones. Por lo que es interesante de este texto es que vean ustedes Te van a subir el volumen porque está un poco bajo. No, pero no. Y la luz te va a bajar. Cuando cambio, es que creo que lo estaba, tenía el control al revés. Bueno, vean ustedes, lo que es interesante de estas conclusiones es quién las hizo y cuándo las hizo. A 500 años antes de Cristo. Las drogas evidentemente tienen que ver con las emociones, la mayor parte de las drogas. Luego vamos a hablar de algunas que tienen otros efectos, como son las drogas psicodélicas. Es muy interesante, vean ustedes, las drogas vienen de los lugares más disímbolos. Pueden venir de un platillo de amapolas en Afganistán, en la Sierra de Guerrero, del árbol de coca en Perú, en Bolivia, del peyote en los desiertos cercanos por aquí del noreste de la República, o pueden venir de los hongos que crecen en los bosques lluviosos en la sierra, o de plantíos que pueden crecer pues casi en todas partes. Yo confío en algún momento poder sembrar, nada más para reivindicar mis convicciones, tener una siembra de cannabis en el balcón de mi casa, vamos a ver. O en los laboratorios, las drogas sintéticas, como ustedes saben, están alcanzando un auge muy especial. Bueno, todas estas sustancias, todas actúan en el mismo sitio, en una zona particular del cerebro. Esta zona, este circuito, que se llama circuito mesolímbico cortical, no se preocupen mucho de los nombres, fue descubierto hace como unos 30 años ya por unos investigadores canadienses que estaban buscando algo, investigando alguna cosa en el cerebro, y para ello lo que hacían es implantar un electrodo, un alambrito o un tubito muy pequeño por el cual pasa corriente eléctrica y estimula una zona del cerebro. Estos electrodos se acomodan en el cerebro de manera muy precisa mediante un aparato que se conoce como sistema estereotáxico,
pero que un buen día se descalibró y entonces colocó el electrodo en una zona un poquito distinta de la que usaban los investigadores para sus investigaciones. El protocolo fisiológico es que la rata recibe, oprime esta palanca, oprime la palanca, recibe la estimulación y asociada a la estimulación recibe una recompensa. Es un protocolo usado en fisiología, no le duele nada a la rata, está en movimiento, en libre movimiento, y lo que observaron esos investigadores es que ese día en particular la rata oprimía la palanca de manera frenética, ya no le interesaba si tenía recompensa o no, lo que le interesaba era autoestimularse. Evidentemente los investigadores se dieron cuenta de la importancia de lo que estaban viendo, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se dedicaron a ver en qué parte del cerebro ocurría o qué partes del cerebro tenían la capacidad esa de interesar al animal de manera tan importante. Entonces empezaron a poner el electrodo por aquí, la rata oprimía la palanca un par de veces, no pasaba nada por esta zona, o la ponía por más atrás o más adelante, y así fueron mapeando el circuito del cerebro en el cual la rata estaba muy interesada en estimularse precisamente en esa zona. Lo definieron, pues, y le dieron el nombre, primero le dieron el nombre del circuito del placer. Era evidente que la rata sentía algo muy interesante, un placer especial en autoestimularse. Luego les pareció que lo del placer era un poco serio, no sé si a ellos o a los demás, y le pusieron entonces el circuito de recompensa. A mí me gusta llamarle también el circuito de felicidad o de felicidad para el caso, porque todo lo que nos produce felicidad justamente está siendo registrado, procesado y integrado en ese circuito del cerebro. Ahora, todas las drogas, todas tienen su acción, su sitio de acción final es este mismo circuito. Voy a estarme refiriendo tal vez a los dos grandes núcleos cerebrales, núcleos como conjuntos de neuronas que integran los sitios de este circuito mesolímbico cortical. Uno es el área ventral tegmental, es esta, y este es el núcleo accumbens. Son dos regiones en el cerebro que van a tener una importancia clave para conocer el mecanismo de acción de las drogas. Entonces, como les digo, todas las drogas actúan en una o en otra parte de este circuito. Y lo que les voy a tratar de explicar ahora es cuáles son los mecanismos moleculares microscópicos, digamos, histológicos, celulares, en donde actúan las drogas. Como les digo, todo lo que hacemos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, todo está basado en la comunicación entre las neuronas, en el cerebro, todo. Y la comunicación entre las neuronas se establece prácticamente en todas de manera similar. Una neurona tiene un cuerpo neuronal, una serie de ramificaciones, a veces cortas, a veces grandes, largas, pero una de estas ramificaciones, una prolongación, es el axón, y es a través del axón que una neurona se comunica con otra. Esta zona de comunicación entre una y otra neurona, que se llama en conjunto sinapsis, fue percibida, digamos, ya desde los tiempos de Cajal, que fue un gigante de la neurobiología. Él se dio cuenta de que las neuronas no tenían una solución de continuidad, sino predijo que debía haber un espacio entre una y otra neurona. En efecto, eso es así. Entonces, esta es la neurona que va a mandar el mensaje y esta es la neurona que lo va a recibir. Pero el mensaje no va a pasar directamente de una a otra neurona. Curiosamente, las neuronas
neuronas se comunican a través de un lenguaje eléctrico, cargas eléctricas negativas y positivas. Es así como las neuronas se comunican. Entonces, las cargas eléctricas no pueden pasar de aquí para acá. Se necesita la mediación de una molécula química que es lo que se llama un neurotransmisor. Los neurotransmisores son los que permiten que las neuronas se comuniquen unas con otras y por ende que tenga lugar todo lo que se les pueda ocurrir en la vida. Estos neurotransmisores, ahora les voy a enseñar un grupo es decir, el conjunto de los neurotransmisores que funcionan en el cerebro. Entonces, cuando una neurona se quiere comunicar con otra, libera el neurotransmisor que está normalmente acumulado aquí en estas vesículas que ustedes pueden ver en la neurona que va en el extremo terminal del axón de la neurona que va a transmitir el mensaje. El neurotransmisor tiene que estar secuestrado, encerrado en esas vesículas, porque de otra forma la liberación se daría sin regulación. Y es muy importante que esa liberación del neurotransmisor esté perfectamente regulada. Cuando esto no sucede, por ejemplo, en el caso de algunos de los síntomas de la esquizofrenia, es una condición de desregulación de la liberación de los neurotransmisores. Y las drogas van a actuar precisamente en distintas etapas de este mecanismo de comunicación. Entonces, la forma como termina el contacto entre las neuronas, el contacto químico, es a través de moléculas que son los transportadores. Pero volvamos al proceso inicial. El neurotransmisor se libera, pasa este espacio que separa las neuronas y se conecta con una molécula en la neurona que está recibiendo el mensaje, que tiene el nombre muy adecuado de receptor. El neurotransmisor se comunica con el receptor. La interacción del neurotransmisor con el receptor es de manera muy simple, digamos, como si una llave se conectara en una cerradura, se abre la puerta y las neuronas están comunicadas. Pero para terminar esta comunicación, que como les digo es fundamental, intervienen otras moléculas que son los transportadores, perdón. Los transportadores van a remover al neurotransmisor de este sitio, de este espacio entre las dos neuronas, lo van a sacar del lugar y con eso se termina la comunicación interneuronal. De manera muy simple, digamos, es como si los transportadores fueran un transporte por el que se aleja a los neurotransmisores de la comunicación. Esa es la base del funcionamiento del cerebro. Ahora, hay algunos neurotransmisores que tienen que ver particularmente con estos efectos emocionales, los neurotransmisores de las emociones. Estos son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Y las fórmulas son importantes por lo que les voy a mostrar después. Los neurotransmisores que tienen que ver, que funcionan en ese circuito en donde se integran los sentimientos de recompensa, de felicidad, las drogas suplantan a estos neurotransmisores y lo hacen porque déjenme mostrarles, tienen una similitud estructural muy grande con los neurotransmisores. Quedamos que norepinefrina, dopamina son neurotransmisores de las emociones. Vean ustedes cómo las anfetaminas y las metanfetaminas tienen una parte de su molécula que se parece a la de los neurotransmisores. Para mí lo más sorprendente es lo que ocurre con las drogas psicoactivas mescalina y psilocibina. Fíjense la similitud, vamos a tomar la psilocibina, la similitud de la molécula que está en estos hongos de la sierra con la serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes en el control de las emociones.
Nada más para darles un ejemplo, todos los antidepresivos, es decir, los que hacen que una persona pase de un estado de infelicidad a uno de felicidad, cuando está desregulado su sistema bioquímico de percepción de la felicidad, como la depresión. Bueno, todos los antidepresivos de última generación son bloqueadores del transportador de la serotonina. Entonces, ¿por qué los hongos? Los hongos no son nada, son como agua. Cuando deja de llover, desaparecen. Son cositas, ¿eh? ¿Cómo es posible que en esos hongos exista una molécula que es prácticamente idéntica? Vean ustedes la similitud con un neurotransmisor de los más importantes relacionados con la percepción de las emociones. Lo mismo el peyote, vean ustedes la similitud de la mescalina, que es el principio activo, con la norepinefrina. El LSD tiene una sección de su molécula que se parece también a la serotonina. Entonces lo que pasa es que son esos segmentos de molécula que son parecidos, entran como llaves falsas en los receptores, o bien se parecen suficientemente al neurotransmisor como para engañar al transportador y ocupan el lugar del neurotransmisor en el transportador. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Tomemos el caso de la cocaína y las anfetaminas. La cocaína, yo siempre cuento la historia de que cuando yo era estudiante hace muchísimos años, estudiante de licenciatura, los malos estudiantes, yo no porque era buena estudiante y organizada, pero los malos estudiantes se juntaban, no malos, pero flojos, se juntaban a estudiar los días, las noches anteriores al examen, iban a la farmacia y podían conseguir de manera sin ningún problema anfetaminas. Se tomaban las anfetaminas y empezaron a sentir los efectos de esta droga. Entre ellos está la capacidad de concentración, pues ideal para estudiar, disminución del apetito, no necesitaban dormir y además estaban contentos, pues ideal para el propósito que ellos querían. Y al otro día presentaban el examen, habían aprendido muy bien, no se les había olvidado. Todo esto es por el efecto de las anfetaminas sobre sistemas y moléculas que conocemos bien. Pero a mí lo que me llama más la atención sobre las anfetaminas y la cocaína, sobre todo las anfetaminas, es que producen un aumento en la autoestima. Y eso sí yo les puedo decir que, si bien no tomé las anfetaminas cuando era estudiante, sí las tomé después en algún momento de mi vida, también se vendían libremente en la farmacia, porque quería adelgazar y como suprimen el apetito, pues eran muy usadas en ese momento de manera indiscriminada para tratar de adelgazar. Entonces, este efecto tan sorprendente de las anfetaminas es el del aumento en la autoestima. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en la autoestima pues, como algo no muy definido, más del terreno psicológico. Psicología para mí es fisiología, evidentemente, pero que tiene que ver con el entorno, con cómo nos sentimos, cómo nos ven los demás, qué tan bonita nos devuelve la imagen en el espejo, o qué tanto nos felicitan nosotros, en fin, eso va subiendo la autoestima o bajando la autoestima. Bien, con las anfetaminas se puede sentir un incremento clarísimo en la autoestima. Eso sí se lo digo yo de primera mano. Y no nada más en la autoestima, sino viene todo ese efecto de la droga, de sentirse en el high, pues, que yo cuando tomé esas anfetaminas, sentí algo tan extraordinario, unas cosas tan maravillosas que dije, no, esto tiene que ser pecado, y lo dejé de hacer. Me dio miedo, era tan extraordinario que la verdad dije,
no me quiero acostumbrar. Bueno, sabemos perfectamente bien a dónde actúan, en qué mecanismos moleculares actúan las anfetaminas y la cocaína. Son bloqueadores de los transportadores de la dopamina, básicamente, sobre todo de la dopamina. Entonces lo que hacen es bloquear el transportador y permitir que el neurotransmisor en el circuito mesolímbico cortical esté actuando más tiempo. Es decir, lo que hacen es que la conversación entre las neuronas sea más intensa y más prolongada. Y eso es lo que hace sentir la euforia, eso es lo que hace subir la autoestima, también lo que quita el sueño, en fin. Pero es un mecanismo perfectamente aclarado, es la suplantación, digamos, están ocupando el lugar de los neurotransmisores, como la dopamina, en esa área del cerebro, y de esa forma incrementan la conversación. Hay otra droga también muy interesante en ese sentido, que es el éxtasis. El éxtasis, que no he probado, y yo creo que no voy a probar, tiene estos efectos escritos. Euforia también. Que se llama empatogenia, que a mí me parece de lo más interesante. Empatogenia. Lo que dicen los jovencitos que toman el éxtasis es que se sienten que ¿no les parece extraordinario que algo que estamos tomando de fuera, que viene del entorno, de pronto hace que yo sienta que los demás me quieren? Es maravilloso. Y sabemos perfectamente cómo y dónde actúa el éxtasis. De nuevo, se trata de incrementar los niveles de serotonina, norepinefrina y dopamina en la comunicación entre las neuronas del mismo circuito mesolímbico cortical. El efecto es un poquito más complejo que el de las anfetaminas, porque no nada más tiene que ver con el transportador, sino que aumenta la liberación de los neurotransmisores. Entonces, les interesa mucho a los jóvenes, pues porque es un momento en el que es particularmente sensible, interesante considerarse parte de un grupo, ser aceptado, ser querido. Entonces, eso que nosotros podríamos estar trabajando en la vida con mucho cuidado, y me voy a portar así, voy a actuar así para que la gente me quiera, se reemplaza en un segundo con el éxtasis. Y entonces, aunque yo haya estado aislado o separado del grupo, en ese momento me siento parte del grupo. Entonces se está manipulando una conducta que puede resultar muy interesante para este grupo de adolescentes. Ahora, entre las drogas sintéticas, por ejemplo, que tienen efectos parecidos a los que les he mencionado, están las catinonas. También, otra vez, se parecen a los transportadores. Entonces suplantan a los transportadores, incrementan la presencia de la dopamina y de la serotonina en estas zonas del cerebro que tienen que ver con las emociones, y producen los efectos por los cuales las personas se interesan en consumir las drogas. Ahora, la morfina y la heroína son las drogas que van a suplantar a un neurotransmisor natural. Es decir, para que una droga pueda funcionar, para que pueda actuar en el cerebro, producir sus efectos, necesariamente tiene que parecerse a una droga interna nuestra. Nosotros tenemos la dopamina, la serotonina y la norepinefrina como nuestras drogas para la felicidad. Esos neurotransmisores son los que nos hacen percibir la felicidad, que normalmente viene del entorno. Si los estímulos vienen del entorno, esos neurotransmisores los procesan y por eso nos sentimos felices o infelices. Entonces, esos son los neurotransmisores a los que están suplantando la cocaína y las anfetaminas.
La, la, la morfina y su derivado, la heroína, también están suplantando a nuestra morfina natural, que es esta morfina natural, o llamada endorfina o endorfinas, son 2 o 3 neurotransmisores cuya fórmula y acciones conocemos muy bien, y que normalmente tienen en el individuo el papel fundamental de controlar el dolor. Sin embargo, también finalmente llegan a esta zona del circuito mesolímbico cortical, ahora les voy a decir cómo, pero finalmente vean ustedes la morfina que sale de la goma del opio, que sale de la amapola, que se siembra o que aparece, que crece natural en los campos. Esa planta, esa flor, tiene una sustancia, el opio y luego la morfina, en su molécula que se parece lo suficiente a la endorfina, a la morfina nuestra, como para suplantar el receptor. Hasta ahora solo hemos visto drogas que suplantan, que utilizan el lugar de los neurotransmisores en el transportador, le quitan el lugar en el transportador. Aquí lo que estamos viendo es que están actuando como llaves falsas en el receptor. Tienen suficiente parecido estructural con la molécula interna como para suplantarla en el receptor. Y entonces van a actuar como agentes que funcionan hasta mejor, digamos, que las endorfinas nuestras. Sabemos que la morfina es el analgésico más poderoso con el que se cuenta ahora. O sea, es mucho mejor para controlar el dolor que las propias endorfinas. Entonces, actúan incrementando la conversación entre las neuronas, suplantándolas como una llave falsa. Entonces, ¿por qué la morfina y la heroína tienen... Bueno, yo una vez les explico ahora. Hay otras drogas que no actúan directamente sobre el receptor en la zona mesolímbica cortical. Por ejemplo, esta fenilciclidina, esta actúa sobre un receptor, el receptor a un neurotransmisor activador, un neurotransmisor excitador. Y ahora les voy a explicar cómo finalmente, a pesar de que no tiene que ver directamente con los neurotransmisores estos de la felicidad, sí finalmente llega a actuar en ese mismo circuito. Lo mismo podemos decir pues de otro tipo de drogas y de drogas sintéticas. ¿Qué es lo que sucede? Pasar de una vez a esto, luego regresamos a esta parte. No, pues entonces luego les explico qué es lo que sucede. Los tengo un poco en espera de cómo la morfina puede llegar hasta el circuito mesolímbico cortical. Pero déjenme seguir un poco con los efectos de otras drogas. Tenemos el alcohol. El alcohol y los inhalables tienen efectos muy importantes sobre el cerebro y actúan de manera distinta a las que hemos visto ahora. El alcohol y los inhalables matan neuronas, las otras drogas no matan neuronas, pero bueno, por supuesto es una cuestión un poco de dosis. Vamos a decir que cannabis, por más que dicen algunos investigadores y algunas publicaciones que matan neuronas, en realidad no se ha establecido de manera convincente. Yo les puedo decir que la opinión mía y la de muchos científicos es que ninguna de estas drogas de las que hemos hablado mata neuronas. El alcohol y los inhalables, eso sí, tienen un efecto muy claro sobre la muerte neuronal. Y simplemente veamos el cerebro de un alcohólico, vean el tamaño. Simplemente esto se debe a que se han perdido neuronas, se han muerto neuronas. Ahora, ¿cómo es que actúa el alcohol? El alcohol es una droga compleja porque
Primero, actúa sobre el receptor de un neurotransmisor que es como el freno del cerebro. Después les voy a platicar un poco más de eso. Entonces, actúa desinhibiendo al inhibidor, o sea, quitando el freno. Este inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico, que es, como les digo, lo que está frenando muchas de nuestras actitudes, desde los movimientos hasta lo que sentimos, lo que pensamos, es el que está reprimiendo de manera regulada, de manera controlada, muchas veces por nuestra voluntad, la comunicación entre las neuronas. Entonces, en un primer momento, el alcohol tiene estos efectos placenteros, ahí está actuando directamente sobre el sistema mesolímbico cortical a través de la dopamina. Después, la conducta desinhibida se debe a eso, a que el freno desaparece, el freno se reduce. Entonces, algo que nosotros tenemos muy controlado, que no nos atrevemos a decir, una actitud que no tenemos, que no nos permitimos expresar, debido a que este freno está inhibido, la expresamos. Y esa es la razón de la conducta desinhibida que se observa con el alcohol. Luego empieza a actuar sobre otras zonas del cerebro y otros neurotransmisores, y entonces vuelve a hacer lo mismo, se desencadena este comportamiento agresivo, porque por un lado no hay el freno y por otro lado se activaron estas zonas relacionadas con la agresividad que también están en el cerebro, como la amígdala, por ejemplo. Después ya vienen los efectos sobre el movimiento, que tienen que ver con el cerebelo, y los otros relacionados con las funciones que podemos llamar más intelectuales. Lo que sucede ya en estos últimos momentos es que el alcohol actúa como los inhalables, haciendo la membrana de las neuronas más fluida. Entonces, los inhalables son solventes, y son solventes de las grasas. Y las membranas de todas las células, pero en particular de las neuronas, tienen un contenido muy importante de lípidos. Vean ustedes, todo esto que se ve, todas estas estructuras que se ven aquí, son los lípidos de la membrana. En esos lípidos están insertos los transportadores, están insertos los receptores, todas las moléculas de proteína que tienen que ver con muchas funciones de comunicación de la célula con el medio externo, están insertos en esa capa de lípidos. Entonces, ¿qué sucede con los inhalables? ¿Qué sucede con el alcohol? Que esta membrana, en lugar de estar perfectamente ordenada, como se ve aquí, que es el estado normal, aumenta la fluidez, y entonces los transportadores y los receptores ya no funcionan de la misma manera, porque ya no están perfectamente acomodados como para conectarse con lo que se tienen que conectar. Entonces las membranas están fluidas, están desorganizadas y acaban por matar a la célula. Entonces, tanto el alcohol como los inhalables, el alcohol por supuesto a concentraciones altas y consumido de manera crónica, tienen esos efectos letales, pues, causando la muerte neuronal. Ahora, ¿qué pasa con la marihuana, con cannabis? La respuesta es menos estereotipada, digamos, y muy distinta. No se trata de una droga estimulante, como ustedes saben bien. Tiene ciertos efectos estimulantes, pero tiene también efectos tranquilizantes. Ahora, la respuesta es menos estereotipada. Si ustedes se toman una pastilla de anfetaminas, van a sentir, como del libro, lo que dice que se siente con las anfetaminas. En cambio, con cannabis puede haber diferencias individuales. Y otra vez me refiero a mi experiencia personal. Cuando yo asistía a reuniones científicas, pues desde los años 60, 70 y más, pues había cannabis en abundancia en las universidades, y cuando terminaban los trabajos de los simposios íbamos a una fiestita en casa de algún investigador, y
pues circulaban cigarritos, eran tiempos de cigarritos, felices tiempos de cigarritos. Pues yo dije, bueno, venga mi experiencia con cannabis. Y empecé a intentar, no sentía nada, ni me daba risa, ni nada, estaba perfectamente normal. Y bueno, ya empezaron a investigar a ver si lo hacía bien, si estaba inhalando, si no. Pues no hubo modo de que yo sintiera nada con la cannabis. Entonces dijeron, es que tienes miedo y estás inhibiendo la respuesta. Con las anfetaminas, con la heroína, con la cocaína, no hay manera de inhibir la respuesta. Por más que yo quiera no sentir, siento. En el caso de cannabis es un poco distinto. Ahora, como en el caso de todas las drogas, tiene que haber la cannabis natural. Si no, no hay modo de que algo que crece en una planta, en un arbusto así, tan fácilmente en la naturaleza, ¿por qué tiene esas acciones en el cerebro? Tiene que haber una cannabis natural, una marihuana natural, que sea la que nos hace ser quizá un tanto diferentes en personalidad. Ustedes saben que con cannabis se tienen estas sensaciones de bienestar, de tranquilidad. Entonces es posible que dependiendo de cómo esté funcionando nuestra cannabis natural, haya personas que naturalmente tengan estos efectos, estas actitudes, estas conductas como las que se evocan con cannabis. Pues sí, costó mucho trabajo encontrar a las moléculas que son las cannabis naturales, que son aquellas a las que desplaza el beta-9 tetrahidrocannabinol, que es, como saben, el principio activo más importante de la marihuana. Costó trabajo, pero finalmente se encontraron y se les llamó evidentemente endocannabinoides, o sea, nuestra cannabis endógena. Esta cannabis endógena son dos moléculas, no son exactamente neurotransmisores, sino son moduladores de los otros neurotransmisores. Ahora les cuento un poco más. Pero vean ustedes, esta es la parte que se parece del THC a los endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Es importante ver las fórmulas porque así entendemos cómo el THC va a actuar otra vez como una llave falsa que suplanta al endocannabinoide para interactuar con el receptor. A diferencia de las otras drogas para las cuales los receptores y los transportadores están en esta zona muy específica del cerebro, del circuito del placer, los receptores a los endocannabinoides están en todas partes del cerebro. Vean ustedes, todo lo que se ve negro es que hay un receptor a cannabinoides, es el receptor a cannabinoides, y es aquí en donde interactúan de manera natural los endocannabinoides y de manera artificial suplantándolos en THC. Entonces vean ustedes cómo no solo tiene que ver con esta sensación de felicidad, sino tiene otras funciones en el cerebro. ¿Cómo es que se llega a la euforia con drogas como la heroína, la morfina o la cannabis, que no afectan directamente a la dopamina, serotonina y norepinefrina, que son las drogas de la felicidad? Bueno, les decía que existe en el cerebro este freno, que es el ácido gamma-aminobutírico, y existe también el acelerador, que es el ácido glutámico. Entonces, estos dos neurotransmisores están actuando sobre prácticamente todas las neuronas en el cerebro, el primero excitando, el glutámico, el segundo frenando. Entonces, en el caso de la morfina y el cannabis, la marihuana, el THC, pues sabemos que lo que ocurre es que
tener la sensación esta de euforia, se aumentan los niveles de dopamina, un poco serotonina, norepinefrina, y viene la euforia. Pero esta euforia está siendo controlada por el GABA, por el freno este. Entonces nosotros, el que podamos ser muy felices, regularmente felices o poco felices, pues también tiene que ver qué tanto funciona nuestro freno este. Este puede ser un freno con el que, digamos que ya nacimos, porque nuestro cerebro está alambrado de tal manera que este freno es quizá un poco más potente que en otras personas. Somos entonces más inhibidos en nuestro carácter, en nuestras acciones, pero también puede suceder que el entorno, a través de sus estímulos repetidos una y otra vez, nos hayan convertido en personas con mayores inhibiciones. Esas inhibiciones de nuestras emociones se dan porque hay esa neurona intermediaria. Esta es la neurona del GABA, este es el freno. Entonces, esta neurona libera al inhibidor, y eso está inhibiendo la liberación de dopamina, que es lo que nos está causando la felicidad. Entonces, si el freno es muy potente, vamos a ser poco capaces de percibir la felicidad. Si el freno es más laxo, pues quizás seamos personas más optimistas, que en todo vemos las cosas más de mejor color. Entonces, tanto cannabis como alcohol como morfina actúan inhibiendo al inhibidor. Se inhibe el inhibidor, se quita el freno de la sensación de felicidad, y entonces por eso esas drogas incrementan los niveles de euforia, los niveles de felicidad y ese interés pues que se tiene para consumirlas. Entonces no es un efecto directo sobre las neuronas que liberan la dopamina, sino es un efecto indirecto, quitando el freno para generar esta sensación de euforia. Ahora, estos endocannabinoides han sido fundamentales, pues por eso pongo yo aquí, eso supongo que lo he de haber leído en algún lugar, no creo que no. Eso lo puse así porque estaba dando una práctica en inglés. From Grass to Science. No creo que sea mío, no me suena que sea mío. Pero es muy interesante. Gracias a la cannabis, a la marihuana, se descubrió este sistema de los endocannabinoides que tiene que ver con la liberación de todos los otros neurotransmisores. Es el gran modulador de la función cerebral, los endocannabinoides. Entonces es a través de modificar la liberación de otros neurotransmisores que la marihuana puede afectar funciones intelectuales, toma de decisiones, memoria, estado de ánimo, motivación, en fin, todos estos procesos que están mediados por otros neurotransmisores pueden ser son modulados en la realidad por los endocannabinoides y pueden ser entonces modificados cuando el THC suplanta a los endocannabinoides. Entonces es por esto que puede haber acciones sobre todas estas funciones, pero como no es un efecto directo del cannabis sobre la función misma, sino mediado por otros neurotransmisores, por eso no siempre es tan fácil de identificar. Seguramente ustedes han oído que el consumo de cannabis tiene que ver reduciendo la motivación. Bueno, son experimentos muy difíciles de hacer, como vamos a ver más adelante, muy difíciles, porque como sabemos que la persona tenía una gran motivación, drive, como se dice, y que se le fue quitando con cannabis, a lo mejor ya estaba alambrada con endocannabinoides bajito, que hacían que no tuviera mucha motivación. Entonces son experimentos difíciles de hacer, y eso también ha tenido que ver con los esfuerzos que hacemos por convencer a la gente que tiene en sus manos las decisiones políticas de que los experimentos con cannabis son muy, muy difíciles de hacer.
En el caso del desarrollo del cerebro, los endocannabinoides tienen un papel fundamental. No está completamente definido en todas sus etapas, pero no hay duda de que los endocannabinoides participan en la maduración del cerebro. Por eso sí es cierto que hay que tener cierta restricción o tener cuidado especial en el consumo de cannabis en los adolescentes, contra lo que habíamos pensado de que el cerebro dejaba de madurar a los 10, a los 12, a los 15, no, el cerebro continúa su maduración hasta los 20 años y particularmente es inmaduro en las zonas del cerebro que procesan el control de riesgos o la percepción de riesgos y la toma de decisiones. Entonces los adolescentes son como son no por las hormonas, eso es un mito. Son así porque su cerebro no está maduro. Entonces no tienen percepción de riesgo. Piensan, a mí no me pasa nada, yo puedo hacer lo que quiera y no me pasa nada. No tienen muy claro el costo-beneficio de las decisiones que toman. Entonces, precisamente eso se debe, esa maduración, tiene mucho que ver, o los endocannabinoides tienen mucho que ver con ese proceso de maduración. Entonces, pues sí, desafortunadamente pues es la población que quizá más fácilmente consume marihuana. Hay que tratar de disuadirlos o tratar de explicar lo que está pasando, que se esperan a los 21 años, ya con toda tranquilidad terminó de madurar su cerebro y ya los riesgos de daño del cannabis son mucho menores. Pero pues desafortunadamente en la adolescencia, por el papel que tienen los endocannabinoides ¿estoy haciendo algo mal? No, que te vas a... Quítate del escalón. No me voy a caer, te juro, no me voy a caer. Bueno, entonces es importante pues tomar en cuenta esta consideración del papel de los endocannabinoides en el desarrollo de los adolescentes. Ahora, ¿por qué es tan difícil hacer los experimentos que muestren los efectos reales y para los que piensan que son efectos nocivos importantes? ¿Por qué es tan difícil hacerlos? Miren, los endocannabinoides tienen que ver con la maduración del cerebro y tienen que ver con el control de las emociones en el cerebro en los adolescentes. Entonces, imagínense que estamos haciendo un estudio en un grupo de adolescentes que no consumen cannabis y un grupo de adolescentes que sí consumen. Bueno, si lo hacemos así nada más, estamos dejando de lado todos los impulsos, todo lo que ha recibido el adolescente durante su vida del medio externo. De ninguna manera vamos a poder comparar para fines de efectos de la marihuana sobre el cerebro. No vamos a poder comparar a lo mejor a un adolescente que ha crecido en un entorno agradable, controlado, cariñoso, con otro que ha tenido influencias agresivas del entorno. Entonces, ¿cómo vamos a poder comparar cómo está su circuito emocional y cómo está respondiendo ante la droga si hay esas diferencias tan importantes en el transcurso de la adolescencia? Incluso el transcurso de la adolescencia en sí mismo es una etapa de turbulencia emocional enorme. Entonces, justamente esa turbulencia emocional está afectando al circuito que se está procesando en el circuito mesolímbico cortical. Entonces es muy difícil comparar grupos distintos. Por eso es muy importante hacer lo que se llaman los estudios longitudinales. Es decir, tomamos lo que estemos examinando, coeficiente intelectual o lo que ustedes quieran, el parámetro de análisis que ustedes quieran, en un adolescente a tomarlo de 15 años, de los 15 hasta los 18.
ese mismo cerebro, ese mismo adolescente recibió, por lo menos podemos estar seguros que en los años anteriores recibió el mismo tipo de influencia en el entorno. Pero como les digo, entre los 15 y los 18 años es un estado tremendamente activo, agitado en términos emocionales. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que tuvo que ver con el consumo o no de la marihuana? Además hay el otro elemento que hace muy difícil el estudio de los efectos de cannabis sobre el cerebro, que es el alcohol y el tabaco. Es muy difícil conseguir adolescentes que solamente consuman marihuana y no tabaco y alcohol al mismo tiempo. No sé si ustedes leyeron un artículo reciente que salió de un pediatra en el New York Times, en donde como pediatra y como padre se cuestionan si preferiría, ya puesto a preferir, que sus hijos adolescentes consumieran alcohol o marihuana. Su conclusión es obviamente que marihuana, porque el alcohol tiene efectos, pues digamos, sociales, mucho más peligrosos que el caso de la marihuana. Entonces, se necesita tener estudios longitudinales en adolescentes en los que hay que descontar los efectos del alcohol y del tabaco. Entonces, otras diferencias que hacen muy difícil este tipo de estudios son las diferencias en el patrón de consumo. Pues no es lo mismo el adolescente que consume 2 o 3 veces a la semana que el que consume 7 veces a la semana. Entonces, las diferencias individuales en la organización cerebral, cómo nació ese adolescente, el hardware, el alambrado del cerebro es diferente para cada individuo. Entonces, esas diferencias tampoco se pueden evaluar en estos estudios en donde se está tratando de saber qué es lo que está haciendo la marihuana. La historia del comportamiento psicológico, la influencia del entorno, en fin. Es en general, en todos los estudios serios que se hacen sobre los efectos de la marihuana en el cerebro, la conclusión es que no se puede establecer la causalidad. Se observan diferencias en el cerebro, pero en ningún caso se pueden atribuir directamente a la marihuana, es decir, no es la marihuana la que está causando esos efectos en el cerebro. Ahora, en los adultos es muy interesante porque el cerebro se adapta. El cerebro se adapta a los efectos, digamos, que pudieran ser perjudiciales del THC o de cualquier otra droga, pero en el caso del THC, en efecto, se ha observado que las conexiones entre las neuronas, entre consumidores muy frecuentes y crónicos de marihuana, sí hay una pérdida de las conexiones entre las neuronas, hay una reducción en el número de las conexiones. Sin embargo, por ejemplo, se han hecho para estudios de capacidad para resolver problemas. Sin embargo, la fuerza de las conexiones remanentes incrementa de tal manera que la persona no tiene una pérdida funcional. El cerebro se adapta de tal manera que aún si hubiera habido una reducción en las conexiones entre las neuronas, no muerte neuronal, reducción entre las conexiones, la neuroplasticidad hace que las que se queden sean más eficientes y no hay déficit funcional. Es un mecanismo compensatorio que permite que la función siga siendo la misma. Este mecanismo también se presenta en los adolescentes, entonces ahí tiene más que ver con la maduración del cerebro. Ahora, por ejemplo, en la ciencia no hay dogmas, pues los dogmas se caen todos los días. Entonces aquí tenemos el resultado de un estudio que ha sido famoso por los detractores del uso de cannabis. Es un estudio que se hizo en Escocia con una muestra muy grande, porque eso también es importante, que los estudios se hagan con un número grande de individuos para poder tener alguna conclusión más o menos
eh, que resista el análisis estadístico. Entonces, este estudio que se ha citado muchísimo mostró que en los consumidores con abuso de cannabis, no son los consumidores recreativos normales, sino gente que verdaderamente está abusando de la droga, el estudio dice que se va perdiendo el IQ. Pero vean ustedes de este lado de las abscisas, vean ustedes, es 0.2, 0.4, y luego vean ustedes las diferencias entre el error en una muestra tan grande. Entonces, esta diferencia es, si acaso, muy poco significativa desde el punto de vista estadístico. Entonces, este estudio tiene este tipo de déficits, pero más adelante se hizo un estudio con los mismos datos que el estudio de los escoceses, y en ese estudio lo que se hizo es restar a los resultados el consumo de alcohol y de tabaco. Y el resultado de este estudio es que cuando se elimina el efecto de estos confusores que les llaman, que son el alcohol y el tabaco, se sobreestimó el efecto de la marihuana y seguramente no existe ningún efecto. Ahora, hubo otro estudio también con una muestra muy grande. Este fue en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en algún lugar, y sobre el efecto, el desempeño escolar y la deserción escolar en adolescentes, también en un número muy grande de muestras. Y encontraron que cuando se les cuenta otra vez el efecto del alcohol y del tabaco, no se asocia el efecto de la marihuana ni con un mayor desempeño escolar, ni con deserción escolar. Entonces, vean ustedes cómo los estudios científicos pueden disentir. Un grupo tiene una cosa, otro grupo tiene otra cosa. Hay que estudiarlos con mucho cuidado por los expertos, por los especialistas. Y vean ustedes cómo se van cayendo los dogmas. Tan importante de que hay mayor deserción escolar por la marihuana, efecto de causalidad, están cayendo ya por los resultados científicos. Ahora, el problema con las drogas es la adicción. Gus, ¿me puedes pasar la otra? Creo que no voy a seguir, porque si los dejo ahorita que se vayan, ya no regresan. Mientras los tengo contigo. El problema con las drogas es la adicción. La adicción sí es un problema importante porque vuelve a la persona esclavo del cerebro. Entonces, a mí me gusta abordar este tema de la adicción con esa escultura de un escultor mexicano, Sebastián. Es una escultura, como ustedes pueden ver, muy brillante, muy poderosa, muy atractiva. Y pues un poco lo que pasa con las drogas, ¿no? Sí, tienen una atracción muy importante en nosotros. Sin embargo, el nombre de esta escultura es el yugo, y ese es el problema que yo veo fundamental con las drogas, el de la adicción. Ahora, eso sí ha sido muy complicado de estudiar, mientras que conocer cuáles eran los efectos, las acciones moleculares y por qué causan las drogas lo que causan, eso, como ven, ha sido relativamente sencillo una vez que uno ya conoce el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, la adicción sí ha sido muy complicada. Por ejemplo, no sabemos por qué unas drogas son más adictivas que otras. En el caso de la marihuana, por ejemplo, sabemos que en los adultos la adicción es de 1/10. Solo el 10% de las personas que usan marihuana, que consumen marihuana de manera constante, se vuelve adicto, un adicto. En cambio, hay otras drogas, como, desde luego ya sabemos, como la heroína, la morfina, la nicotina, que son muy, muy adictivas. Ahora, ¿por qué 1 de cada 10? ¿Qué tiene ese 1 que no tiene los 9 que
que lo hizo adicto. Esos son todos los problemas que están tratando de resolver los científicos. Depende de cada persona, depende de cómo está organizado el cerebro. No me cabe duda de que es un mecanismo cerebral el de la adicción. Bueno, ni a mí ni a todos los que estudian la adicción. Es un problema complejo, pero pues sí se está estudiando y se están encontrando cada vez más dificultades. ¿Qué pasa qué pasa en la adicción? ¿Qué es lo que causa la tolerancia y la adicción en el cerebro? A ver, para poder sintetizar un neurotransmisor, o sea, la droga natural, al cerebro le cuesta mucho trabajo en términos de gasto de energía. Tiene que sintetizar el neurotransmisor, que se obtiene de fuentes alimenticias, entonces se tiene que sintetizar, lo tiene que llevar hasta el lugar de la conexión entre las dos neuronas, lo tiene que mantener encerrado en las vesículas para que no se libere más que cuando la neurona quiere comunicarse con otra neurona. Entonces todos esos son procesos que consumen mucha energía. De pronto el cerebro se da cuenta de que de fuera le está llegando algo que no solo funciona como el neurotransmisor, sino mejor que el neurotransmisor. Entonces se confía y deja de establecer todos estos procesos que tiene para la comunicación interneuronal. Entonces, si normalmente nuestra felicidad está dada pues por las condiciones del entorno, como digo, y la función adecuada de los neurotransmisores, ese es nuestro nivel normal. Cuando viene la droga, en un principio, pues aumenta, como vimos, la conversación entre las neuronas, aumenta en intensidad y en duración, y esto da como resultado un estado mayor de felicidad. Pero con el tiempo, cuando el cerebro deja de elaborar el sistema, los elementos del sistema de comunicación interneuronal, se está confiando que viene de fuera la droga y ya no está elaborando nuestras drogas endógenas. Entonces, cuando deja de venir la droga, porque se metaboliza y no viene una nueva ingesta, una nueva llegada de droga, nuestro nivel de felicidad que estaba dado por el entorno natural y el sistema de neurotransmisión muy bien establecido, aquí como ya ese sistema no está muy bien establecido, al dejar de llegar la droga al cerebro, no llegamos a este nivel, que sería lo ideal, sino llegamos a un nivel de infelicidad, porque ya hay menos neurotransmisor de felicidad, ni natural ni de la droga. Y entonces eso hace pues que por un lado se tenga que consumir cada vez más droga para obtener lo mismo, porque el cerebro está haciendo cada vez menos neurotransmisores y porque viene también en parte la adicción. Entonces, ese tipo de adaptaciones del cerebro, de la neuroplasticidad, es la que es responsable de los procesos de adicción, y es ahí en donde se está enfocando la investigación actual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles circuitos en el cerebro están alterados que llegan a causar la adicción? Las etapas estas de la adicción son primero el efecto placentero de la droga, luego la necesidad de consumirla y luego el comportamiento compulsivo para obtenerla. Se hace lo que se quiera para quitar del cuerpo esa sensación tremenda de infelicidad y de angustia, porque ya el cerebro se adaptó confiando en que viene la droga de fuera. Entonces, no todas estas etapas de la droga son directamente en el sistema mesolímbico cortical, sino esta necesidad, que yo no he encontrado una palabra exacta para traducir el craving, esa como necesidad compulsiva de consumir la droga, esa no es nada más el sistema mesolímbico cortical, sino tiene que ver mucho la corteza prefrontal. En la corteza frontal, en el
cerebro, en el lóbulo frontal, es donde se toman las decisiones, es en donde se hace la evaluación costo-beneficio de todos los actos que estamos haciendo, cualquiera. Ustedes deciden venir a este diplomado, inmediatamente toman toda la información que les da la memoria, hacen una evaluación, evalúan el costo-beneficio y toman la decisión de venir o no venir. Entonces, eso sucede en las áreas del cerebro que tienen que ver con el razonamiento, que son estas áreas del sistema del lóbulo frontal, de la corteza frontal. Y ya finalmente, cuando se está ya en una condición de adicción, en donde hay un comportamiento compulsivo que hace que hagamos cualquier cosa por obtener la droga, entonces ahí tienen que ver otras estructuras del cerebro. Y finalmente lo que se está pensando, digamos, las ideas sobre lo que las bases o los correlatos fisiológicos de la adicción, es que se trata de un proceso de memoria. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos de cuál es esta adaptación del cerebro. Vean ustedes, estos son receptores a la dopamina, un subtipo de receptores, porque son varios tipos de receptores. Pero vean ustedes cómo van disminuyendo la cantidad de receptores con las distintas drogas. Esta es una adaptación del cerebro que no entendemos muy bien, pero que está absolutamente reportada. Ahora, a ver, un poquito. Bueno, como les decía hace un momento, se tiene la idea de que la adicción es un proceso de memoria. El cerebro recuerda lo que sentía con la droga en las zonas de memoria, que son las zonas, es el hipocampo, es la amígdala. Recuerda el placer que sentía al estar activados estos núcleos, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens. Se acuerda de lo que sentía, y esa memoria es lo que hace que se sienta impulsado a recuperar ese efecto placentero que le es tan importante. Ahora, la memoria tiene una etapa de la memoria, es la consolidación. Entonces se hacen fuertes las sinapsis y uno guarda los recuerdos. La memoria es un incremento en el número y en la fuerza de comunicación entre las neuronas. Entonces se consolida la memoria del efecto placentero de la droga. Y luego viene lo que se llama la extinción de la memoria, va desapareciendo esa sensación. Eso nos pasa con todo en la vida. Nos recordamos algo, y depende de qué tanto nos haya influido, qué tanto se haya consolidado, va a durar más o menos tiempo. Hay esta extinción natural de la memoria, extinción de los recuerdos. Entonces ese es un proceso bien conocido, bien estudiado, que tiene que ver con la comunicación interneuronal. Pues aparentemente las drogas desregulan este proceso de extinción de memoria. Entonces a la persona siempre tiene presente, una vez que ha sido adicto, siempre tiene presente el recuerdo placentero, casi indispensable en cierto momento, de la droga. Y ahí se podría actuar un poco, es decir, si pudiéramos quitarle al adicto ese recuerdo, probablemente sería más exitoso su proceso de recuperación. Pero fíjense, es tan complicado y tan fuerte que no necesariamente el consumo de droga es el que está activando estos procesos de memoria. Simplemente las situaciones contextuales en las que la persona consume las drogas son suficientes para activar otra vez esos procesos de memoria. Por ejemplo, los que consumen cigarrillos, que fuman el cigarro siempre a la hora del café después de la comida. Bueno, si ya hace años que no fuman,
todos reportan, los fumadores, que cuando toman el café, después de la comida, se les antoja un cigarro. Es decir, ahí está la memoria constante, la memoria que no deja olvidar el placer de la droga. Y entonces es digamos que una lucha constante entre la parte de la corteza frontal, en donde se toman las decisiones y se evalúa el costo-beneficio, y el recuerdo placentero de la droga, que está sobre todo en el núcleo accumbens. Entonces, ese proceso de memoria, esa consolidación es tan fuerte en algunas drogas, no en todas, que no hace fácil ni posible en muchas ocasiones librarse de la adicción. Ahora, se conoce más o menos a nivel molecular qué es lo que pasa cuáles son los neurotransmisores y los mecanismos involucrados en la memoria. No voy a entrar en muchos detalles porque puede resultar un poco complicado, pero es el ácido glutámico, este excitador que les decía general del cerebro, y tiene que ver muchísimo con la memoria normal, con la memoria relacionada con las drogas. Hay cambios importantes en los receptores de este neurotransmisor, y aparentemente eso es lo que consolida la memoria en forma tan intensa. Y estos cambios se dan por la liberación de dopamina en el circuito mesolímbico cortical. Entonces, el primer efecto de las drogas es el efecto de euforia, el efecto de felicidad, mediado por la dopamina. Pero la dopamina es la que impulsa los cambios en el ácido glutámico que van a consolidar la memoria. Entonces, recientemente se han obtenido resultados que me parecen muy interesantes. Vean ustedes, no todas las drogas liberan la misma cantidad de dopamina en el sistema mesolímbico cortical. Por ejemplo, aquí tenemos los efectos de las anfetaminas administrados por distintas vías. Hay una liberación, bueno, la gráfica es un poquito, expresa datos un poco diferentes, pero finalmente es la liberación de dopamina, la activación del sistema de dopamina en el circuito mesolímbico cortical. Entonces, entre más grandes son las barras hacia abajo, es mayor la activación de ese sistema mediado por la dopamina. Entonces, vean ustedes, las anfetaminas tienen un efecto importante. La nicotina, solo hay estos son distintos artículos que están reportando la activación del sistema de la dopamina. Solo hay uno que dice que no, pero bueno, pues ahí está y se tiene que poner. Vean ustedes, la nicotina tiene también un efecto muy importante activando el sistema dopaminérgico. El alcohol, lo mismo. Esta droga sintética, ketamina también, pero vean ustedes, el tetrahidrocannabinol, en verde, activa poquito el sistema dopaminérgico, no lo activa de manera tan intensa como las otras drogas. Entonces, si estamos pensando en ese contacto dopamina y consolidación de la memoria, dopamina y luego el ácido glutámico y la consolidación de la memoria, pues entre menos intenso sea el estímulo de la dopamina, menos fuerte va a ser el efecto sobre la memoria y probablemente menos adicción. A mí me parecen estos resultados muy interesantes porque nos pueden ya estar dando un poco de luz sobre qué es lo que puede causar las diferencias entre unas drogas y otras en cuanto a adicción. Y a medida que tengamos mayor conocimiento de este tipo de cosas, puede llegar un momento, llegará, no me cabe duda, en que se pueda manipular farmacológicamente estos efectos y que se pueda vivir sin adicción, que se puedan utilizar los efectos benéficos que son producir felicidad, es sin duda un efecto benéfico sin tener los aspectos negativos. Ahora, hay también cambios estables muy importantes en el fenómeno de tolerancia y adicción causados por las drogas. Miren, las neuronas del núcleo accumbens, ese que dijimos que es importantísimo para el efecto de la droga, son las que se llaman neuronas espinosas. Vean ustedes, se llaman espinosas porque tienen estas como espinitas
en sus terminaciones, en sus dendritas, en sus terminaciones pequeñas, pero resulta que en cada una de estas pequeñas espinas se va a establecer una comunicación de otra neurona. Vean ustedes, el axón de otra neurona va a hacer contacto de comunicación con cada una de estas pequeñas espinas que están en estas neuronas. Entonces la capacidad de comunicación de las neuronas es enorme. Así como hay 1.000 millones de neuronas en el cerebro, hay miles de millones de comunicación entre las neuronas, de sitios de comunicación. Y este es un ejemplo. En cada una de estas espinas llega otra neurona y establece una comunicación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas drogas? En el caso de la cocaína, vean ustedes, hay un aumento muy importante en el número de estas espinas dendríticas que se llaman. Eso quiere decir que es un cambio importante, que es un cambio estable, que es un cambio muy grande. Se tienen que sintetizar proteínas, se tiene que tener información genética para que la droga finalmente aumente la capacidad de conexión de las neuronas. Vean ustedes cómo hay un aumento importantísimo en las espinas y por ende un aumento importantísimo en la comunicación de las neuronas, de esas neuronas espinosas del núcleo accumbens. Entonces son cambios muy importantes, muy estables y que requieren un cambio genético. Ahora, nosotros sabemos que nacemos con un DNA determinado que vino de nuestros padres. El contenido genético de nuestras células y de nuestras neuronas es el mismo con el que nacimos. Sin embargo, hace unos años se desarrolló esta ciencia importantísima que es la epigenética. La epigenética nos ha enseñado que a pesar de que tenemos los mismos genes, siempre los mismos genes, estos genes van a expresarse a veces y a reprimirse a veces. Por ejemplo, los gemelos idénticos, los gemelos homocigóticos que vinieron de un solo óvulo y un solo espermatozoide, tienen el mismo contenido genético y sin embargo van a ser distintos, que van a tener los mismos ojos azules o cafés, pero van a tener cambios desde muy pequeños, desde recién nacidos, porque la influencia del entorno va a hacer que algunos genes se expresen mejor y otros genes se repriman. Esto es lo que estudia la epigenética. Es muy importante para el conocimiento de la diversidad en la función cerebral. Y aparentemente esta formación de espinas dendríticas y otros cambios estables que tienen que ver con la consolidación de la memoria están relacionados con la epigenética. Sabemos muy bien cómo se expresa, por qué aumenta la expresión, por qué se reprime, en fin, eso lo conoce bien la epigenética. Pero se piensa que es muy posible, bueno, es seguro que esto tiene que ver con la consolidación de la memoria. Y si sabemos que la consolidación de la memoria es un elemento fundamental para la adicción, pues tenemos que tomar en cuenta también estas circunstancias de la epigenética. Ya se me la pierna. Voy directo. Tachamos esta de la lista, dice Cruz, por favor, ya me tachó de la lista y entonces ya no me servir. Bueno, mientras yo les platico mientras tú sigues. Ahora les voy a cambiar un poco del tema y voy a hablar de otras drogas que son muy muy interesantes, que son las drogas psicodélicas, las drogas alucinógenas. Esas drogas alucinógenas crean alucinaciones, pero no se ven imágenes nuevas ni personajes nuevos, sino simplemente hay como una
exacerbación de los sentidos. Ustedes están muy jóvenes para conocer ese libro que fue muy famoso en los tiempos, que se llamaba Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. Él, con base en su experiencia con las drogas psicodélicas, decía que había una exacerbación de los sentidos, los sonidos más profundos, los colores más brillantes, las texturas más ricas. Eso causan las drogas psicodélicas. Y también sabemos bien cómo actúan, a qué nivel molecular actúan las drogas psicodélicas. Pero pues con ese tipo de experiencias, pues uno se plantea si la creatividad, la creación artística están también en el cerebro. Bueno, yo no me lo planteo, evidentemente están en el cerebro, pero ¿cuáles son los mecanismos de la creatividad? Y entonces es posible que estas drogas psicodélicas nos ayuden a entender y a dar respuesta a este tipo de preguntas que son todas muy interesantes. La creatividad es una, o los creadores de música o de pintura tienen, a mí no me cabe duda que tienen distinto su cerebro en ciertas zonas y en ciertos neurotransmisores, pero este tipo de preguntas los puede resolver y los resolverá en algún momento el estudio de la neurobiología. Por ejemplo, se ha relacionado la creatividad con la dopamina. En primer lugar, hubo este caso muy conocido del pintor del siglo XIX que pintaba gatitos, ven ustedes, ilustraba cuentos con gatitos muy simpáticos y tenía pues mucho éxito en esta labor. Al hombre le dio un cuadro aparentemente de esquizofrenia y siguió pintando gatitos. Pero vean ustedes qué explosión de creatividad le causó el tener esta alteración seguramente de la dopamina. Entonces, en otra zona y a través de quizá de otros neurotransmisores, no de los mismos neurotransmisores, posiblemente dopamina, serotonina, es que puede haber la diferencia en el proceso creativo de los individuos. Es una propuesta muy interesante y las drogas psicodélicas pueden ser útiles en este sentido. Sabemos muy bien en dónde actúan las drogas psicodélicas en términos de neurotransmisor. Ahora les voy a mostrar. Pero vean ustedes cómo mediante estudios de resonancia magnética funcional podemos ver cómo se prende el cerebro, cómo se activan las regiones del cerebro, distintas regiones del cerebro, de corteza sobre todo, durante el consumo de las drogas psicodélicas. Ahora es también muy interesante porque, según reportan los que consumen, el individuo se despersonaliza, es decir, se ve a sí mismo afuera. Entonces, uno de los problemas más interesantes y más difíciles de resolver de la neurobiología es el problema de la conciencia, bueno, el problema del correlato neural de la conciencia. ¿En qué parte del cerebro está la percepción de yo, la percepción de mí y la relación mía con el entorno? Eso es la conciencia. Entonces, si las drogas psicodélicas en algún momento me hacen ver a mí afuera, o sea, yo ya no, si mi yo se está desdoblando, es muy posible que por ahí pueda haber una ayuda importante para resolver el problema de la conciencia, porque sí sabemos bien a qué nivel están actuando las drogas psicodélicas. Son bloqueadores del receptor a la serotonina. En algunas zonas en donde tiene que ver la corteza visual, en otras zonas del cerebro que sí están identificadas. Vean ustedes la serotonina, tiene todos estos subtipos de receptores. Y las drogas psicodélicas actúan sobre todo en estos subtipos. Entonces actúan como llaves falsas en esos receptores y eso es lo que causa la maravilla que reportan los que consumen las drogas psicodélicas, que empiezan a ver un mundo verdaderamente extraordinario, de una riqueza visual y sensorial en general extraordinaria.
Entonces sabemos muy bien a qué nivel están actuando estas drogas, sobre qué neurotransmisor y sobre qué subtipo de neurotransmisor. Bueno, pues a mí me gusta siempre terminar estas pláticas y siempre es igual, hablando de un sentimiento, de un sentimiento de felicidad o infelicidad, que por supuesto también se genera en el cerebro, que es el enamoramiento. El enamoramiento es evidentemente un estado alterado de la conciencia, es como si estuviéramos bajo la influencia de estas drogas psicodélicas. El aire es más transparente, los colores son más brillantes, el cielo es más azul y todo lo que han dicho siempre los poetas. Pero también tiene que ver, es muy parecido a las drogas, al esquema general de funcionamiento de las drogas. Por ejemplo, es adictivo, evidentemente. Todos hemos experimentado lo adictivo que puede ser el enamoramiento. Estoy hablando de lo que se llama el amor romántico, si no, no tiene que ver con la atracción sexual, ni con una pasión que tenga así ese gran elemento de atracción sexual, sino ese amor romántico, que sí evidentemente tiene algún elemento de atracción sexual, pero que básicamente es, pues ese high, se siente lo mismo que con las anfetaminas. Eso pues, yo que probé anfetaminas ya me había enamorado 20 veces, es lo mismo, esa sensación de high que todos ustedes han sentido. Luego es específico, nos enamoramos siempre de uno, entre 20, generalmente peor, lo digo, pero es absolutamente específico. Ahora, a mí nunca me quedó duda, después de haber experimentado las dos acciones, de que el lugar del enamoramiento era el circuito mesolímbico cortical, sin duda. Lo que sí me causó más sorpresa es que hubiera dinero del NIH en Estados Unidos para financiar proyectos de la localización cerebral del amor romántico. Y bueno, dieron dinero, se hicieron los estudios, ninguna sorpresa, circuito mesolímbico cortical. Es exactamente el mismo sitio. Ahora hay cosas interesantes sobre este circuito. Déjenme ver. En primer lugar, no dura para siempre, afortunadamente, porque en el estado alterado de la conciencia que uno se encuentra en el enamoramiento, no se puede hacer gran cosa, como ustedes saben. Entonces no dura mucho tiempo, se desensibiliza, igual que hay tolerancia en el caso de las drogas, la memoria esa del amor exultante se va perdiendo con el tiempo, se va sustituyendo, si ustedes quieren, pero esa memoria no dura tanto. Y se ha calculado que más o menos en el grueso de la curva de distribución va a durar entre unos 3 y 6 meses. Luego ya, como les digo, se sustituye. O bien se reemplaza, como vamos a ver más adelante. Ahora, para ustedes que están jovencitos esto no tiene la mayor importancia, pero para otros no desaparece con la edad. Se mantiene, mientras que en los viejos pues hay problemas de memoria, de capacidad de resolución de problemas, en general de déficits intelectuales. Esta capacidad de enamoramiento persiste con la misma frescura que en un joven. Eso es muy interesante. Tenemos ejemplos famosos, por ejemplo, Clint Eastwood, pues sí, bueno, tan guapo, está bien, uno entiende que se consiga esta novia jovencita, pero Vargas Llosa, uy, yo lo pensaba en serio, ¿no? O por lo menos se hubiera enamorado de una mujer así muy inteligente, pero no de esa cosita. Bueno, quiere decir que no pudo controlar a su circuito, porque siempre hay, como les decía hace un momento, hace rato, una lucha entre la parte frontal, del lóbulo frontal del cerebro, que es el que evalúa costo-beneficio, y la parte emocional, con esa memoria consolidada tan tremenda, pero siempre hay esa lucha, es decir, consumo la droga, voy a tener ese placer tan intenso, ¿qué costo me va a causar? Y dependiendo de quién gane en esa lucha, entonces va a haber
intento serio de rehabilitación o de dejar la droga, o no, si gana la parte de memoria consolidada del placer de la droga sobre el costo-beneficio, y pues a este seguro eso le pasó, ¿no? Seguro no quería que apareciera ante el mundo como enamorado de una mujer, pues que a lo mejor es muy interesante, pero luce superficial. Bueno, entonces este circuito no envejece. Eso se ha visto mucho en los ancianatos, ahora que ya digamos es más costumbre que los ancianos vayan a vivir a lugares en donde hay ancianos. Bueno, se prenden las pasiones con la misma intensidad que cuando eran jóvenes. Muy interesante, muy bonito y esperanzador para gente como yo, claro. Ahora, otro efecto muy claro, otra similitud muy clara del enamoramiento y las drogas es el desamor. El desamor, todos ustedes lo han sentido, estoy segura, porque no puede haber uno tan feliz que nunca haya sentido el dolor del desamor. Es tremendo, es horrible, es igual que el que siente un adicto cuando no puede conseguir la droga. Entonces en esos momentos uno siempre pensaría, ojalá hubiera una pastillita para el desamor, sería maravilloso, se toma uno la pastilla y ya está muy contento. Pues no hay, y afortunadamente, porque como yo siempre digo, sería una tragedia para la cultura. Imagínense todos los poemas y las novelas que se han escrito al abrigo, pues, o inspirados por el desamor. La ópera, ¿qué les digo? La ópera, bueno, también, si no hubiera los males de amores, sería una tragedia. Y hasta las canciones rancheras y los boleros, sin desamor, sería una verdadera tragedia para la cultura. Ahora, los cambios son estables en el amor. La epigenética está jugando a un papel en el dolor del desamor. Bueno, a la pregunta esa de si se puede morir de amor, respondió el poeta cubano José Martí con un poema precioso, claro, siglo XIX, pero precioso poema que se llama La Niña de Guatemala. Entonces, aparentemente la Niña de Guatemala sí existió, tiene nombre y apellido, y a su tumba van a los enamorados a dejar flores y a hacerse promesas, y en fin. El José Martí sí la conoció en Guatemala, pero ya vivía en México en ese entonces y estaba comprometido con una mujer para casarse. Entonces se casó, regresó a Guatemala y el poema termina diciendo: él volvió con su mujer, ella se murió de amor. En realidad se murió de pulmonía, pero siempre es muy bonito pensar que se murió de amor. No se muere uno de amor. Entonces hay una solución muy sencilla para este problema del desamor. Ya no tiene uno ese amor, se busca uno rapidito. Y se acabaron los problemas. Muchas gracias. Pues tenemos un rato para preguntas, ¿no? Así que si quieren hacer preguntas, hay quien usa el micrófono. Buenas tardes. A ver, un segundito, tengo que aclarar algo. Yo tengo una cosa que se llama hipoacusia senil, que quiere decir que oigo muy mal. Entonces, a veces con las preguntas hasta necesito un intermediario como si me las estuvieran haciendo en otro idioma. Pero a ver, intento. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde está la persona preguntando? Ah, sí. Podemos aprender todas las luces ahora si quieren. En cuanto al consumo de bazuco o crack, no sé, es igual de adictivo que la cocaína, pues porque creo que con el bazuco es mucho más adictiva, pues la manera en la cual se consume. También hay una muerte neuronal o simplemente... Perdón, ¿te puedes separar un poquito el micrófono a ver si oigo mejor? Porque con la reverberancia oigo menos. Perdón. Vale, con el consumo de bazuco... ¿El consumo de? De bazuco, crack. Ah. ¿También hay muerte neuronal o simplemente es igual que la cocaína? O sea, genera ese tipo de adicción. Pues porque se modifica la conducta de la persona que la consume. Pues generalmente son habitantes de calle los que consumen. No
entendí nada, necesito traducción. A ver, ¿qué pasa con el crack? ¿Cuál es la diferencia en la adicción entre el crack y la cocaína inhalada? Pues no sabemos, justamente no sabemos. ¿Por qué unas drogas tienen, son más adictivas que otras? Justamente ese es el gran problema de la adicción. Pero en este caso, sobre todo la vía de consumo, ¿no? La vía de suministro, ¿no? Bueno, ustedes vieron que en cuanto a liberación de dopamina, no había diferencia entre la vía de administración. Es anfetaminas, pero los mecanismos son bastante parecidos a los de la cocaína y no había diferencia en la vía de administración. Entonces, si solo estamos pensando en la vía de administración, yo creo que no. Hay que buscar otro tipo de acción. Lo que pasa es que ese crack creo que es una sustancia, no es nada puro, tiene algunos otros cosas que la alteran, adulterantes. Entonces tendríamos que estudiar muy bien qué es lo que está haciendo, pero que yo sepa, no se ha hecho ese estudio con cuidado, porque todavía no sabemos bien cuál es el mecanismo de la adicción. Entonces, pues mejor nos vamos con las cosas que sí sabemos cómo actúan exactamente y no nos metemos a esta que puede ser más complicada porque puede tener otros elementos. Entonces, yo no conozco que se hayan hecho estudios particularmente, con excepción de este que les digo, donde sí se veía la diferencia en la administración. Evidentemente, por la inhalación, se parece mucho finalmente a la administración intravenosa, porque entra por el epitelio nasal y entra inmediatamente a la circulación. Ahora, están más cerca esas zonas del cerebro. El efecto tendría que ser más rápido, pero no más fuerte, si lo pensamos en la lógica de lo que se conoce. Entonces, la respuesta es no sé, pero yo creo que el que no haya tantos estudios relacionados con eso es porque no sabemos bien cómo actúa. Entonces, mejor un conocido sobre un desconocido sobre un conocido y no un desconocido sobre otro desconocido. Pues, A ver si me va mejor aquí ahora con el Hola, buenas tardes. colombiano que estudia en París. Sí, exactamente. Venga. Yo tengo dos preguntas, pero quiero hacerlas Sí. en dos momentos. Uno es cómo funciona como un mal viaje de la marihuana. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo explicaríamos en términos de neurociencias un mal viaje? Ya vimos que los receptores al THC, por lo menos, vamos a suponer que los efectos de la marihuana son primariamente definidos por el THC, está en muchas zonas del cerebro. Y la marihuana, como los endocannabinoides, sus efectos son aumentar o disminuir la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, vamos a suponer que este mismo circuito mesolímbico cortical está bajo la acción del freno, del GABA o de la aceleración del ácido glutámico. El estado previo del individuo haya sido diferente, es decir, que haya tenido ya muy bajos sus neurotransmisores, como en un estado depresivo, por así decirlo. No quiero decir que siempre un mal viaje va a venir en personas depresivas, no, pero es una posibilidad. Si ya tenía sus niveles muy bajos, puede ser de infelicidad o puede ser cualquiera de los otros mecanismos en los que participan los endocannabinoides, porque ya vimos, no es nada más la euforia, es la motivación, es la capacidad intelectual, sobre muchísimos mecanismos cerebrales que están actuando los endocannabinoides porque regulan a los otros neurotransmisores. Entonces es complejo porque a mí se me ocurre así una primera respuesta, tenían sus niveles de felicidad bajos. Entonces viene esta droga, los hace bajar todavía más porque alteró su sistema de freno y entonces viene el mal viaje. Es que el cerebro es dinámico y es neuroplástico y está cambiando constantemente. Entonces no va a ser siempre la misma respuesta, sobre todo en una droga tan compleja como la marihuana. Y entonces mi segunda pregunta está ligada a esto y es también
estudiando un poco la evidencia, los estudios que se han salido sobre los efectos medicinales de la cannabis, hay un poco lo que se encuentra es que hay muy poco consenso también, y sí puede haber efectos benéficos, pero que no se logra como sacar pruebas y estadísticas que sea. Y entonces me parece que mi pregunta sería, ¿puede estar ligado a esta misma dificultad de la cual usted hablaba, de que es difícil el estudio de la sustancia también dificulta? No, ahí no tanto porque los efectos medicinales, sobre todo los antiepilépticos, que son los que más se han estudiado posiblemente, no se deben al THC sino al cannabidiol, que es otro compuesto, otro alcaloide presente en la hierba. Es decir, la marihuana, para empezar, tiene el problema de que tiene muchos elementos, muchos compuestos activos. Entonces el medicinal que se ha usado más es el cannabidiol. Entonces es diferente, ese no es psicoactivo. Y hay incluso estudios, por ejemplo, que muestran que si hay un exceso de cannabidiol se protege de algunos de los efectos, digamos, sobre las conexiones y esto que produce el THC. Entonces es otro compuesto para comenzar. Y actúa sobre ciertos tipos de epilepsia intratable. La epilepsia en general se puede tratar muy bien con medicamentos, pero en este caso son síndromes muy específicos que tienen un nombre y apellido que yo no recuerdo en este momento, pero que es una frecuencia muy alta y no responde al tratamiento normal. Pero otra vez, con los endocannabinoides y por ende con la marihuana y eso, podemos explicar muchísimas cosas, todas, porque como va a modular la liberación de todos los neurotransmisores, todos, los de la felicidad, los del movimiento, los de la coordinación, los del equilibrio, los de la motivación. Entonces siempre se puede explicar en este caso, porque no siempre el cannabidiol es efectivo. En algunos casos se necesita también el THC. Ese ha sido el problema para el uso medicinal. Si nada más fuera el cannabidiol, que no tiene acciones psicoactivas, bueno, ningún problema. Pero como también se necesita el THC, entonces sí es importante que se permita, digamos, el cultivo y el uso para fines medicinales. Pero seguramente tiene que ver con que aumenta la liberación de GABA, el freno, o disminuye la liberación de glutámico, el acelerador. De hecho, la epilepsia es un desequilibrio entre estos dos neurotransmisores. En algunos casos hay poco inhibidor y el movimiento. En otros casos hay mucho excitador y el inhibidor no alcanza a frenar el movimiento descontrolado. Entonces, seguramente tiene que ver con la liberación de alguno de estos. Yo no he oído, pero no quiere decir que no esté ya reportado, pero yo no he leído si el efecto del cannabidiol o el efecto de la marihuana completa o del aceite de la marihuana está subiendo el GABA, o sea, aumentando el freno, o está bajando el acelerador, pero tiene que ser en uno de esos dos extremos. Me pareció muy interesante su exposición. Quisiera preguntar, a la afirmación, ¿las personas consumen drogas porque no son felices? Mentira. ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo? ¿O por qué piensa usted que las personas Les voy a decir por qué estoy en desacuerdo. Las ratas de laboratorio tienen una vida impecable. ¿Qué les digo? Se atienden viven en ambientes de humedad controlada, ciclos de luz constantes, nada de horario de verano y horario de invierno, sino ciclos, humedad, alimento controlado, se atienden sus necesidades sexuales, viven de veras como reyes, y sin embargo, si se les da la oportunidad de consumir la droga, la consumen. Eso está indicando que no necesariamente es una cuestión de un entorno agresivo o desagradable lo que induce al consumo de drogas. Claro que sí influye, es decir,
si las personas tienen una vida difícil y de pronto se les da la capacidad de evadirse, aunque sea por poco tiempo, pues puede que lo quieran hacer. Tendría que evaluar el costo-beneficio, pero sí puede ser así. Pero se ha visto que en muchos casos el consumo de drogas tiene que ver con esa curiosidad humana de a ver qué se siente, ¿no? A ver qué quiero tener una experiencia diferente. Entonces, sí tiene que ver con un entorno agresivo, sí puede favorecerlo, pero no es lo único, ciertamente. Ahora sí. Tengo una duda y no sé si a lo mejor por su experiencia conoce si hay algún estudio que esté relacionado con usuarios problemáticos de heroína y la relación con el uso de marihuana como la reducción de riesgo para ellos o sustituto. No sé si tu pregunta en general podría refrasearse como diciendo si la marihuana es puerta de entrada de otras drogas. No. O de salida. De salida, exacto. De salida puede que sí. Yo no sé si hay estudios o no hay estudios. Para heroína y morfina sí hay estos compuestos, estos antagonistas, es decir, sacan a la droga y se ponen en su lugar, que se han diseñado para controlar el dolor. Porque claro, en el caso del dolor físico, en el caso de la gente que tiene morfina y heroína, como están ocupando los sitios de las endorfinas, que son las que controlan el dolor físico, la adaptación del cerebro hace que ya no se sinteticen endorfinas, sino que se esté confiando en la droga que está llegando de fuera. Entonces, cuando se quita la morfina o la heroína, quedan desnudos esos receptores del dolor. Entonces viene una parte de dolor físico muy importante. Entonces para eso se han sintetizado compuestos que ocupan el receptor temporalmente, pero que no tienen los efectos ni de adicción ni de psicoestimulantes de la heroína y la morfina. Entonces los endocannabinoides pueden actuar, probablemente otra vez utilizando el mismo símil que he usado para las otras preguntas, pueden estar acelerando la síntesis de los endocannabinoides, la liberación, no tiene que ver con la síntesis, perdón, la liberación de los endocannabinoides, que la que haya se libere mejor y entonces se acelere el restablecimiento de que el organismo tenga su nivel normal de endocannabinoides. No he leído eso, pero con base en lo que sabemos, esta podría ser una explicación. Más rápido. Quisiera preguntar, ¿hay más investigación o estudios sobre algunas drogas que otras? Bueno, eso ha variado con el tiempo. En un principio se estudió mucho cocaína y anfetaminas porque es muy fácil, fue muy fácil encontrar la inyección del transportador y ya está. Y con las técnicas estas no invasivas del cerebro es muy interesante porque se administra a voluntarios cocaína inyectada intravenosamente y al mismo tiempo se están viendo los receptores a dopamina en el cerebro. Y se ve que cuando más o menos el 50% de los receptores de cocaína, de dopamina, están ocupados por la cocaína, el voluntario reporta el high. O sea, esos estudios son muy bonitos porque las técnicas han permitido ver qué es lo que está pasando en el cerebro. Entonces, esos se estudió, fueron yo creo que de los primeros, se estudiaron muy bien. La morfina y la heroína tardó, porque las endorfinas no tienen, yo creo, más de 40, 50 años que se conocen. Entonces eso llevó más tiempo. En este momento
Yo creo que los estudios sobre cannabis son importantes por la importancia de los endocannabinoides y su función en todo el cerebro, no nada más en la parte del mesolímbico cortical. Por ejemplo, yo le contaba aquí a nuestro compañero antes de empezar que hay un reporte enorme de análisis de 10.000 artículos sobre cannabis, artículos científicos sobre cannabis, 10.000, que examinaron grupos de las academias científicas más importantes de Estados Unidos y se dieron a la tarea primero de ver si los artículos eran científicamente válidos o no. Entonces ahí descartaron muchísimos. Y los demás los fueron estudiando críticamente. Entonces, a juzgar por el volumen de la literatura, yo creo que en este momento cannabis es la más estudiada. ¿Qué foros o mecanismos existen para comunicar la ciencia a los políticos, a los que escriban? Uy, ahí sí, el problema es muy importante porque los políticos, en primer lugar, pues velan por sus intereses. Miren, aquí tenemos el caso en México de que en algún momento, cuando hubo una resolución judicial que aceptaba el uso, el consumo, cultivar la marihuana para uso personal, se abrió un debate muy importante y hubo foros, muchos, varios, yo participé en varios, sobre la posibilidad de regular el uso del cannabis en México. Y los políticos estaban muy receptivos. Yo no sé si concuerdas conmigo. El secretario de Gobernación, yo hablé con él, estaba muy receptivo. Vinieron las elecciones y el partido en el poder perdió muchas gubernaturas y dijeron que en parte había sido porque se hablaba de esta política de posibilidad de regular la marihuana. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista científico, no hay duda de que los consumidores de marihuana no son enfermos. Es una falacia que digan que es un problema de salud pública. No es un problema de salud pública, los consumidores no están enfermos. Solo cuando hay adicción, entonces sí es un problema. Pero la adicción a marihuana, 1 de 10, poquísima. El consumo de otras drogas en México, bajísimo. O sea, no es un problema de salud pública. Yo creo que es un problema de que la opinión general no está suficientemente informada. La gente no está suficientemente informada de qué es lo que pasa con las drogas. Entonces, una vez que esto suceda, que la gente entienda que en México, por ejemplo, si unos jovencitos salen de una fiesta y los para un policía y no pueden arreglarse con el policía, van al Ministerio Público, llegan al Ministerio Público y ahí no importa lo que esté autorizado de consumo, 1 onza, 2 o 10, le van a meter medio kilo en la mochila y bueno, ya no hay modo. Y si los papás tienen dinero, van y lo sacan del Ministerio Público. Y si no, van a la cárcel. Cuando las mamás, que son, creo, las más preocupadas en general, se enteren de cuáles son las consecuencias potencialmente malas para el consumo de marihuana versus este tipo de cosas, van a entender cuando la gente sepa el mal que causa el cemento y los inhalables versus los efectos potencialmente nocivos de la marihuana, van a entender. Yo me he atrevido a decir en escuelas preparatorias de entornos difíciles que es mejor que los jóvenes tengan sus 3 macetas de marihuana y usen el cemento. Entonces es un problema de información y es obligación nuestra llegar a los lugares a donde pueda difundirse la información. Pero los políticos siempre van a considerar sus intereses políticos. Hola. 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 Verde, que quede verde. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. No,
bastante ya respondida porque le iba a preguntar su opinión en base a toda esta evidencia empírica frente a la cuestión de cómo se han ido legalizando ciertas drogas e ilegalizando otras ya desde hace 50 años, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud y demás. ¿Cuál era su opinión? Está bastante respondida. Sí, el punto es que hay drogas muy malas y otras drogas menos malas. Entre las muy malas están los inhalables. ¿Para qué, María? Después. Sí, tengo la siguiente pregunta. Parece o pareciera que la comunidad científica está de acuerdo en los daños y los beneficios que causan cierto tipo de drogas, como es el cannabis, pero ciertamente los políticos están reacios a aceptarlo. Mi pregunta es si hay parte de la comunidad científica que no esté de acuerdo o vaya en contra o todavía argumente que es todavía más nocivas las drogas de lo que otra mayoría opina. Desafortunadamente sí. Hay científicos mexicanos, no sé, bueno, también fuera, está Nora Volkow, que es una muy buena científica, es de origen mexicano, pero ha vivido creo que siempre en Estados Unidos, y que es, bueno, la Savonarola de la marihuana, ¿no? Está en contra, pero también hay científicos mexicanos que argumentan que hay muerte neuronal, que hay problemas de adicción mayores, en fin, no hay un acuerdo general. Ahora, si uno se mete a buscar el currículum de esos científicos que están en contra y de los que están a favor, hay diferencias. María. Mi pregunta estaba más bien orientada a cómo se define un adicto a la marihuana. ¿Cómo se? ¿Cómo se define? O sea, ¿es el 1% como todos los adictos. Es decir, alguien que se siente muy mal cuando no tiene la droga. Pero ahí también hay diferencias fundamentales.